Chicos, hoy hablaremos sobre el reconocimiento social de los derechos de los grupos étnicos del siglo XX hasta la actualidad y nos enfocaremos según un investigador, Roldán Ortega. Puede hablarse de tres grandes fases históricas sobre los indígenas. La primera, la conquista; la segunda, la colonia; la tercera, la época republicana. Dentro de la conquista podemos identificar que ésta representó un impacto catastrófico sobre los primitivos habitantes del continente. Los españoles no respetaron, sino que por el contrario sometieron nuestros principios y el orden jurídico. Impusieron ellos un dominio apoyándose de sus formas de gobierno y de su religión. Fueron las guerras de independencia quienes reconocieron de manera formal ciertos derechos de los indios, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX. A través de la Constitución Política de 1991 se logra establecer y reconocer que Colombia posee una diversidad étnica. El gobierno colombiano, dentro de sus funciones está adoptar medidas acorde a las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas, con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal efecto, debe recurrir, si fuera necesario, a las traducciones escritas y a la utilización de medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Los pueblos indígenas deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que se encuentran consagrados en la Constitución de 1991, y es el gobierno quien debe asumir esta responsabilidad. Ahora bien, identifiquemos qué concepto tiene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional entiende por diversidad étnica y cultural la diversidad de formas de vida, de concepción, de la percepción del mundo. Por lo tanto, este principio supone la aceptación de la existencia de muchas formas de vida y de sistemas, precisamente de comprender ese mundo en un mismo territorio. Colombia es considerada como un estado democrático participativo. Los pueblos indígenas cuentan con mecanismos tales como la consulta previa, que les puede proporcionar la capacidad de participar en la toma de decisiones que les puede afectar. Tan así que el gobierno colombiano debe consultar a estos pueblos cada vez que prevean medidas que puedan afectarlos, ya sea de forma directa o de forma indirecta, y deben establecer mecanismos de los cuales puedan participar libremente. Definimos el derecho de los indígenas como el reconocimiento colectivo de los derechos colectivos de un pueblo natural, de una región, donde se incluyen los derechos humanos, así como también los derechos de su propio idioma, su cultura, su religión y el territorio que tradicionalmente había habitado su pueblo. En especial, esto último tiene gran relación con el colonialismo y la invasión de la tierra en épocas anteriores, y en la justa redistribución actual para la previvencia de los pueblos originarios, de su cultura, de formas de pensamiento y su perspectiva del mundo. Pero entonces, ¿cuántos grupos indígenas existen? Existen aproximadamente 5.000 grupos indígenas, cifra que se traduce a los 370 millones de personas, aproximadamente el 5% de la población mundial, que sigue sufriendo marginación, explotación, represión, persecución, asesinato y a menudo robo de sus derechos, los cuales los obligan a abandonar incluso sus costumbres, sus lenguas y su tierra. Esta marginación les condena a las carencias educativas, sociales, sanitarias y laborales. Por todo ello, en ayuda debemos luchar por el respeto de todos los pueblos, el respeto a su cultura, a la conservación de su identidad propia y a estas aspiraciones junto a otras que nace de la Declaración de Naciones Unidas. En la actualidad, algunos pueblos indígenas se encuentran en situación de pauperización. Otros soportan los efectos de la tensión y la violencia generada por la presencia de los grupos armados, ya sea cerca o dentro de sus territorios. De todas formas, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos particulares. Este reconocimiento se caracteriza por la aceptación de la existencia de formas específicas socioculturales, si bien supone su articulación y sumisión a un conjunto nacional.
Chicos, los invito a que realicen la actividad y nos vemos la próxima clase a través de un encuentro sincrónico. Chao.